Bueno, vamos a continuar en nuestro caminar por Lucas. De una manera ambiciosa el día de hoy quería darles como 12 versículos y no solamente me quedé en 4. Así que no van a tener que leer mucho de Lucas, vamos a ir a otros lugares. Pero en Lucas estamos en Lucas 12 hoy. En un momento vamos a nuestro texto que va a empezar en el versículo 8. Quiero recordarles a los que no han estado con nosotros, a los que sí han estado de cualquier manera, que vimos al inicio de este capítulo 12 cómo la multitud crecía, pero bastante, inclusive dice la palabra por millares. ¿Se pueden ustedes pensar cómo aconteció esto? La multitud ya no eran unos cuantos, ya la multitud eran millares. A tal grado dice que se atropellaban unos a otros. O sea que todo el mundo quería estar ahí para ver qué decía y qué salía de la boca de Jesús. Bueno, sin duda su palabra causaba desconcierto, levantaba cejas, ponía los ojos cuadrados, ya que su palabra mostraba a los fariseos, que eran la autoridad gobernante, con muchas fallas, y su persona era un reto para cada individuo, ya que él proclamaba y proponía la vida desde otro ángulo, el único ángulo que tiene eternidad, la vida vista desde el punto de Dios. Así que cada encuentro crecía la multitud. Y en este tiempo, si ustedes se recuerdan, Dios les advirtió, por un lado, que se cuidaran de la hipocresía de los fariseos, que era la levadura que los ponía con la cabeza inflada, y hasta la fecha sigue aconteciendo esto. Ellos estaban esperando al Mesías y tenían los ojos tan hinchados que no podían reconocerlo en Jesús. Imagínense. Y por otro lado, Jesús anima a sus discípulos a tener temor, pero a vivir una vida sin temor. Tener temor a Dios, pero no temer lo que puede el hombre hacerle a tu cuerpo. Así que, con esto, que es la introducción de lo que hemos visto, leamos el texto de hoy, que me iba a ver muy ambicioso para hoy, pero solamente me pidió el Señor 4 versículos para ustedes, del 8 al 12. El texto es entonces Lucas 12, versículo 8. Con esto que hablamos, Dios decía: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Esta es palabra de Dios. Como verán, propone varias cosas interesantísimas y pues tiene más contenido de lo que nos imaginamos esto. Así que el punto que se le da importancia, como vemos aquí, el punto que se enfatiza, es que los discípulos de Jesús, ayer y hoy, debemos tener la convicción de confesarle ante los hombres, ante las autoridades, ante quien corresponda a cualquier costo. La palabra que estuve buscando con cuidado fue convicción. O sea, ya tenemos que ser cambiados y tener una dirección específica
y estar dispuestos y convencidos de que vino Dios en carne y que Jesucristo viene de Dios, que no es una religión, sino es una relación personal en la cual tú puedes ser cambiado y eres cambiado y puesto en una dirección diferente a la que traías. Y ahí ya tienes una convicción diferente. Una convicción y una fuerza que puede contra cualquier situación que se dé. Porque el mundo está lleno de propuestas que no tienen la misma categoría ni fuerza que las cosas de Dios. Así que te preguntaría yo a ti, hablando de convicciones, ¿cuánto tiempo te tomó a ti tener convicción? Vamos a ver de qué estoy hablando. No sé exactamente tu proceso, pero yo me acuerdo que por algún tiempo a mí me costaba trabajo decirle a mis amigos que Jesucristo había cambiado mi vida. Luego había por allá unas chavas que yo quisiera tirarle el can, que no me gustaba para nada decirles que Jesucristo ya no me dejaba coquetear con ellas. A ver qué pasaba. Y luego había unas situaciones en las cuales yo estaba involucrado, las cuales yo decía, ya no me puedo seguir involucrando en ellas. Y había unos tiempos en que ya no podía seguir hablando de ciertas cosas que me gustaba hablar de ellas por mi convicción. Y había una manera de reaccionar a ciertas cosas, las cuales tenía que cambiar porque mi convicción no tenía espacio para ellas. ¿Cuánto tiempo te tomó a ti? Tener convicción definitivamente habla de que el Señor Dios Todopoderoso sea tu Señor. No nomás que creas en Él. Millones creen en Él. Satanás cree en Él y tiembla. Pero que el Señor sea tu Dios, que Él sea tu guía, ahí hay una diferencia enorme. Se necesita una relación personal. Perder el miedo al qué dirán. Perder el miedo a que te etiqueten como religioso, a que no digan aguas, aguas, ahí viene el Tapia, que es un aleluya. Ahí viene el Hugo, es un aleluya, ten cuidado. ¿Se acuerdas del Gabriel? Ahora es un aleluya, dale la vuelta. O tener el miedo, perder el miedo a rechazar una oferta buenísima, pero que te mancharía ante el Señor. Eso es convicción. Como podemos percibir, el confesar a Cristo tiene sus riesgos. Pero al no tenerlo es de consecuencias eternas. ¿Sí oyeron eso? Y el tenerle a Él, por así decirlo, el declararlo en tu vida como tu Señor, algunos creen que es la persona que lo acepta. Algunos creen que es la persona la que lo invita a su vida. Señor, ven, te voy a abrir la puerta, como dice Apocalipsis 3:20, para que tú entres. Si no abro la puerta, el Señor es caballeroso, ni modo que la tumbe y entre a fuerza. No se trata de cosas hechas en el mundo, hermanos. Porque en realidad no hay nada que pase así. Porque realmente Cristo es el que permite que se pueda acceder al Padre. Y la elección de Él por ti no es una calle de dos sentidos, solamente tiene un solo sentido. Su decisión y su voluntad ha bajado a ti. Quiero decirles que siempre el hombre está queriendo tomar el volante de todo, pero en este caso no se puede. No hay manera de que nosotros accedamos y que tengamos la intención de irnos con Dios
a menos de que Dios esté con nosotros. Como decíamos, solo un sentido de Él para ti. En esto no hay proporcionalidad. Si tú haces, Él hace. No hay proporcionalidad. Ninguno merecíamos. Sin embargo, Dios nos llamó, tal y como estábamos. Él es el que hace, punto. Él te eligió. Aleluya. Tú no le elegiste a Él. Él te eligió a ti. Él te llamó a ti. Y Él te hace fiel. Esto debería de ser muy claro para cada uno de nosotros, ya que su obra es la redención. Él vino a comprar lo que era ya de Él. La palabra dice que Él te conoció antes de que el mundo fuese hecho. Y luego te regaló este cuerpo, esta forma corpórea donde poner al espíritu. Pero Él ya te conocía. Sabías Él que tú eras de Él. Y Él vino por ti y mira que qué precio tenías. Parecías mercancía de superprimera en otro mundo. Tomó su sacrificio en la cruz, su vida, su sangre derramada por nosotros, cubriendo, pagando el pecado. ¿Cuántos animales no fueron muertos en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos corderos? ¿Cuántas tórtolas? ¿Cuántos animales mamíferos más grandes como toros? Y déjenme decirles que la sangre es muy escandalosa. Cuando se derrama la sangre no se quita tan rápido. De hecho, hoy en día que hay muchos elementos científicos para la sangre, cuando se busca un crimen, la sangre la detectan aunque se lave, todavía quedan rastros ahí especiales. Y la sangre es hedionda, la sangre apesta, huele, trae moscas. La sangre derramada por muchísimos animales, ¿se pueden ustedes imaginar? Yo tenía una amiga que era tan limpia que cuando oía de sangre no podía ni pensar que la sangre tendría que derramarse por ti, y más la sangre de Dios. Pero Dios, con todo eso en el Antiguo Testamento, estaba queriendo que su gente agarrara la onda y que entendiera que el pecado tiene un precio altísimo, que es de muerte. Dios dijo eso y su palabra no cambia. El alma que pecare morirá. Nosotros merecíamos muerte y el que se murió por nosotros fue Jesucristo, pagando el pecado de lo que conocemos como redención. Este es el precio de entrada al reino y Él lo ha pagado completito. Tú no pusiste ni un pesito, ni un yuan, ni un euro, no pusiste ningún dólar, no pusiste ninguna moneda, ya que en la tierra no se acuña la moneda para entrar al cielo. Lo que cuesta entrar al cielo lo ha puesto Dios, por así decirlo. Jesús, en el texto, que era muy cortito, si se acuerdan, aparece por ahí como si tuviera dos roles, dos papeles, dos actuaciones: el de abogado y el de fiscal. Ya ves que cuando ves películas, luego te pones del lado de uno o de otro, ¿no? O el abogado es el efectivo, o el fiscal es el que va a traer todas las cargas en contra del acusado. De paso te digo que si tienes problemas y necesitas un abogado, a lo mejor se va a sin menos chamba aquí nuestro hermano Eduardo y otro abogado que ande por ahí, encárgale el caso a Jesús. Si Él es abogado,
para tu cuerpo, para tus problemas, para tu persona, también es bueno para tus bienes. Él es el abogado que nunca le falla en ni un solo caso. Les tengo que decir de primera mano, de experiencia propia, yo un día que confié en Él, no sabía su palabra, pero ya le había puesto mi vida a Él. Se me vino un caso muy difícil de ley y dije, pues aquí dice que tú eres abogado, así que quedas contratado, aquí te va mi caso. Y obviamente Jesús no pierde un solo caso. Así que en el primer caso que decíamos abogado, veamos que dice 1 de Juan 1 de Juan 2, 1 y 2. Primera de Juan 2, 1 y 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y el 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Fíjense qué interesante propuesta. Como vemos aquí, el propósito de Juan es mantener a sus lectores alejados del pecado, ¿verdad? Estas cosas escribo, y les dice hijitos, para que no pequéis. Él bien sabe, está hablando Juan, que en algún momento puede sucumbir alguien, sufrir un descalabro ante la tentación. En su gracia, Dios tiene provisión para restaurar a los nacidos de nuevo. No usé la palabra cristianos porque hay muchos que se llaman cristianos sin tener vida nueva. Para restaurar a los que han pecado. Primero, nombrando a Jesús como abogado para interceder por los pecadores. Cuando tú pecas, viene Satanás y lo primero que hace, te acusa. Él es el acusador de los hermanos. Ya ves, ¿no que el Paco no hacía nada? Ahí está poniéndole el dedo Satanás encima. Y cuando alguien tiene culpa, merece morir. Y Dios, Jesucristo, como nuestro abogado, intercede por nosotros y dice: mi sangre ha pagado el precio que tú debías haber pagado. Él intercede por nosotros. Así que el perdón es seguro. No con eso vamos a aumentar en pecado para que la gracia abunde, como decía Pablo. En ninguna manera. Con vida nueva se dejan las cosas de ser una constante con respecto al pecado. Y como leíamos, porque Dios ha enviado a Jesucristo como propiciación. Es una palabra bien grandota, como propiciación de nuestros pecados. Cuando estábamos en la clase de los martes viendo a Pedro que alguna vez tuvo algún argumento con Pablo, acabó admitiendo que Pablo tenía una autoridad dada por Dios impresionante, con un entendimiento para todas las iglesias, para que dejaran de hacer errores. Y aunque dijo, tiene unas cosas bien difíciles de entender en lo que escribió. Y en Romanos hay cosas bien difíciles de entender. Una de estas palabritas es esta: la propiciación por nuestros pecados. Dice en Romanos, Pablo, que Dios puso en Jesús
nuestra propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Eso está escrito en Romanos 3:25. La palabra propiciación, que es bien grande, quiere decir apaciguamiento, quiere decir el que se baje un poco cierta emoción, que en este caso es la ira de Dios. Apaciguar la ira de Dios, eso es propiciación.